Saludos a todos. En este video les quiero compartir este tema acerca del manejo de las herencias aplicando la técnica de programación en Java. Antes de comenzar con el tema, vamos a definir acerca de lo que es la herencia, el concepto acerca de herencia. Uno cuando habla de herencias, en términos técnicos de programación, en muchas definiciones que aparecen en algunos libros, una de ellas aparece es que la herencia es un mecanismo por el que se pueden crear nuevas clases a partir de otras existentes. Ese tipo de definiciones aparecen en algunos libros de programación en Java. Pero si vamos a aplicar la técnica de la herencia en la vida real, cuando ya uno va a empezar, como vamos a poner un ejemplo, a desarrollarles un aplicativo para una empresa de confecciones y a la cual vamos a sistematizar el área de producción, o sea, donde producen camisas, pantalones. Y en esos momentos donde empezamos a recolectar toda la respectiva información que necesitamos para entonces uno poder empezar a desarrollar ese respectivo aplicativo. En esa información que uno analiza, pues al momento que ya lo haya recolectado, empezamos a identificar lo siguiente: cuáles son los objetos que van a intervenir en nuestro respectivo aplicativo. Uno ya empieza a recolectar esa información de la siguiente manera, pues como ya en esos momentos uno lo está analizando. Que ya empezamos a ver en el área de producción que en esa área hay unos empleados, como también puede haber insumos, o sea, lo que se llama pues los hilos, carretes para poder diseñar las respectivas prendas, y como también los productos terminados. De todos esos respectivos objetos que uno recolecta y analiza, vamos a tomar como el caso del objeto empleado, porque cuando estamos hablando de orientación a objetos, es que no necesariamente los objetos tienen que ser algo físico, como por decir algo que una maquinaria, que un computador, que etcétera, etcétera. Sino que también los objetos lo podemos definir como algo de sujetos o humanos, y uno de ellos está el del empleado. Uno también puede definir un objeto ventas. O sea, cuando yo hablo de objetos es que nos estamos refiriendo es lo que vamos a definir en una respectiva clase. Entonces, para el caso, el objeto que vamos a tomar como ejemplo es el de los empleados, porque en esa área a la cual estamos analizando este ejemplo, identificamos unos empleados. Ahora bien, analicemos ese objeto empleados. ¿Qué es lo que identifica a un respectivo empleado o le da identidad a un respectivo empleado?
Eso lo identifica de la siguiente manera. Todo empleado que vaya a entrar a una empresa o todo empleado que esté laborando en esa respectiva empresa y más que todo en el área de producción, lo identifica mediante cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Todo empleado tiene esos respectivos atributos, que así es como se le llama, atributos. Y también tenemos que identificar cuáles son las actividades o algunas operaciones que va a tener esa dicha clase empleado. Como en ese caso que el empleado en términos de programación va a tener sus métodos para que uno pueda ingresar los respectivos datos de los empleados. O sea que en este caso implementaremos lo que son los métodos de propiedad set y de propiedad get. Así. Entonces fíjese que para la clase empleado y a esta dicha clase es lo que se le denomina la clase padre. En algunos textos, en temas de herencias, esto le llama la superclase. Pero entonces vamos a tomar como este concepto que esta sea la clase padre y que a la cual va a tener estos respectivos métodos de propiedad set y get, que es en este caso. Ahora bien, siguiendo con el análisis de los empleados que hay en el área de producción a la cual vamos a sistematizar, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo está dividido esos respectivos empleados? ¿O qué cargos están ejerciendo estos respectivos empleados? Para este ejemplo vamos a tomar dos cargos, como es el caso del administrador y como es el caso del operario. A estas dos respectivas clases se le denominan clases hijo o también se le pueden llamar clases derivadas. ¿Por qué se le llaman así? Los empleados que son administradores y los empleados que son operarios van a tener algo en común con la clase padre o con la superclase. ¿Qué tienen en común el administrador y el operario? Esta es una de las cosas que hay que saber analizar. ¿Qué tienen en común el administrador y el operario? O sea, los empleados que son administradores o los que son operarios. Es que cada una de estas respectivas clases derivadas tienen algo en común con los empleados y son los respectivos atributos. Porque un administrador que es un empleado tiene su cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Lo mismo con el operario. El operario o un empleado que es un operario también tiene su cédula, nombre, apellido, dirección y teléfono. Entonces fíjense que cuando uno va a empezar a derivar esas respectivas clases, entonces tenemos que tener en cuenta este factor importante que sería de esas clases que están derivadas, ¿qué tiene en común la clase hijo con la clase padre? Como el caso del administrador y el empleado, o el operario con el empleado. Entonces fíjense que esto
de esto es lo que se trata las famosas herencias. O sea, que yo voy a derivar clases y a esas dichas clases derivadas van a tener algo en común con la superclase o la clase padre, o sea, que en este caso la clase empleado. Y es más que todo los respectivos atributos. Y claro, cuando uno ya empieza a implementar las respectivas herencias, no solo que va a tener algo en común los respectivos atributos, sino que también podrá hacer uso de los recursos que tenga la clase padre. Y uno de esos recursos está los respectivos métodos de la clase empleada. Porque cuando uno va a ingresar los datos de un empleado que va a tener el cargo de administrador, entonces hay que usar estos respectivos métodos para poder, digamos, crear un nuevo empleado que va a tener un cargo de administrador. O también un operario. Y fíjese que otra de las cosas que algunos programadores implementan las herencias es que con cada una de las clases derivadas yo fácilmente puedo organizar o distribuir algunas otras ciertas informaciones que no tienen nada en común el empleado. Un ejemplo sería: todo administrador va a manejar su código de administrador. O sea, estamos poniendo un ejemplo que en toda la información que uno está recolectando mediante entrevistas, una de esas informaciones que nos están dando esos usuarios sería que a esos administradores se le asignan un código. O a esos operarios se le asignan también otro código, que es para diferenciar de que este empleado con este número del código corresponde al cargo del administrador, o de este otro código corresponde al cargo del operario. Y fíjese que al implementar este tipo de herencias, mire que aquí en estas dos clases derivadas estoy diferenciándolo mediante los respectivos códigos, porque cada uno va a tener su propio código de su cargo a la cual está ejerciendo. Y así como también va a tener sus respectivos métodos. Sus respectivos métodos. Tengamos en cuenta que cuando uno está manejando las reglas de los diagramas de clases, es que cuando uno va a implementar el diagrama de las herencias, hay que simbolizarlo mediante este triángulo, que con esto me simboliza de que aquí se va a empezar a derivar las respectivas clases. Y como también tener en cuenta los tipos de visibilidad, como el caso que cuando aparece con el signo menos o las rayitas, significa que esos van a ser de tipo de visibilidad privada, como el caso que yo estoy implementándolo en los respectivos atributos. O sea que cuando se vaya a instanciar a una dicha clase y los contenidos que vayan a implementarse en unos dichos atributos no se puedan hacerlo de manera directa, o sea, accediendo directamente al respectivo atributo, sino que yo lo haga mediante los respectivos métodos que se le denominan métodos de propiedad, o sea, la propiedad set y la propiedad get. Bueno, sigamos con las clases derivadas. A cada clase derivada, como el caso del administrador, y a la cual va a tener su código, también va a tener sus métodos respectivos.
Ah, se me olvidaba que con los menos que son tipo de visibilidad privada, los signos más son de tipo de visibilidad pública, o sea que ahí sí ya lo podrá acceder cualquier clase que vaya a enlazarse, ya sea por instancia o por herencia. Bien, entonces aquí yo tengo unos respectivos métodos. Y tengo dos métodos de propiedad set y get, como el caso del método set código administrador, al cual va a encapsular el código del respectivo administrador, o el get, que es el que me va a traer el contenido de un respectivo atributo al cual está encapsulado, o sea, en el atributo código administrador. Y también va a tener su respectivo salario. Y mire que en las clases derivadas uno puede empezar a definir cuáles van a ser sus atributos y cuál va a ser sus respectivos métodos. ¿Es que todos los empleados van a tener salario? Sí, pero dependiendo de la información que nos entreguen los usuarios, puede que nos diga lo siguiente. Ah, es que el salario administrador va a ser mediante un contrato a término indefinido y que el operario va a tener un contrato de prestación de servicios, por ejemplo. Entonces, cuando ya nos hablan de las políticas de los salarios, entonces ya tenemos que definirlo de la siguiente manera. O sea que entonces, si el administrador va a tener un contrato a término indefinido, entonces digamos que el pago o el salario que va a recibir el administrador va a ser diferente al del operario, porque el operario va a ser mediante un contrato de prestación de servicios. Entonces mire que por eso es que se definieron estos respectivos métodos, aparte de las propiedades set y get, también los métodos para que me traiga el respectivo salario tanto del administrador como del operario, porque van a ser diferentes. Que si por decir algo, todos los empleados ganarían igual salario, por decir algo, que todos van a tener contrato a término indefinido. Ah, bueno, entonces en este caso, entonces ya no tendrían en cada clase derivada sus respectivos métodos de salario, sino que lo tendría en la clase, en la superclase o en la clase padre empleado, porque todos van a ganar en su misma proporción. Pero como ya digamos, y estamos poniendo un ejemplo, que el administrador va a tener un contrato a término indefinido y que el operario va a tener un contrato por prestación de servicios, entonces ya el salario puede variar un poco. Y las políticas de los respectivos pagos. Bueno, entonces, este ya sería nuestra respectiva clase. Este ya sería nuestra respectiva clase. Ahora vamos a pasar a continuación a nuestro ejemplo de el respectivo programa hecho en Java. Entonces mire que aquí anteriormente yo creé un respectivo proyecto. Y para este proyecto yo puse como ejemplo, pues el nombre pues para este ejemplo que vamos a hacer lo puse con el nombre de J herencia, para decir ejemplo herencia. Y ya me creó la clase tipo main. Pero antes de empezar a programar el main, lo primero que tenemos que hacer es empezar a crear cada una de estas respectivas clases. Entonces vamos a empezar con la superclase o la clase padre empleado. Y para eso hacemos lo siguiente. Entonces nos vamos a ubicar aquí, en este respectivo paquete, y a continuación damos clic botón derecho, luego New, y a continuación le damos Java Class. Entonces aquí vamos a colocar el nombre a esta dicha clase y ese nombre de esta dicha clase la vamos a llamar empleado, así como ustedes lo vieron en este respectivo gráfico. Entonces vamos a llamarlo empleado. Listo, entonces ya con esto le damos Finish y aquí ya nos creó la respectiva clase
empleado. Entonces ya en esta respectiva clase empleado vamos a empezar primero a declarar nuestros respectivos atributos, que en este caso van a ser los atributos de tipo visibilidad privada, de tipo string, y a la cual vamos a llamar la cédula, y este otro que se va a llamar el nombre. Bueno, ya definimos nuestros respectivos atributos. Ahora procedamos a diseñar nuestros respectivos métodos. Entonces empezamos con el método del set cédula, que va a recibir como un parámetro la cédula. Y aquí simplemente lo que él va a recibir o va a encapsular es el contenido del parámetro cédula, y a la cual se lo va a encapsular al atributo cédula. Lo mismo vamos a hacer con este otro. ¿Listo? Luego vamos a continuación a implementar los métodos de propiedad get. Entonces aquí yo saqué aquí una copia para simplemente colocarle esto. Ahí lo tiene. Listo. Entonces mire que ya tengo mi clase lista, donde están mis atributos y donde están los métodos de propiedad set y get. Ya los tengo listos. Una cosa antes de continuar con las siguientes clases derivadas correspondientes al administrador y al empleado. Cuando uno va a implementar la disciplina de las herencias, las superclases o las clases padre, a la cual usted va a definir en su respectivo aplicativo, ese tipo de clases se le denomina abstractas, clases abstractas, que en este caso tenemos que colocarle la palabra abstract. Tenemos que colocarle la palabra abstract. ¿Por qué es importante implementar la palabra abstract a una superclase o una clase padre? Para uno seguir la correcta disciplina o la implementación correcta de la disciplina de las herencias, toda superclase que se vaya a definir tiene que ser abstracta, o sea, que si yo voy a empezar a derivar las respectivas clases, entonces a esas dichas clases a la cual se van a derivar, solamente podrá hacer uso de los recursos que tenga la superclase, como el caso de empleado, mediante la técnica de herencias. O sea que solamente para hacer uso de los recursos que nos ofrece la superclase hay que utilizar la técnica de herencia. O sea que si yo voy a tener una clase, por ejemplo, y resulta que en esa otra clase voy a hacer uso de los recursos de la clase empleado, pero utilizando la técnica de instancia, entonces ya el aplicativo o la herramienta no me va a permitir que las clases abstractas se puedan acceder mediante instancias. Solamente se hace mediante la técnica de herencia.
O sea que ninguna otra clase va a instanciar la superclase, como en el caso de la clase empleado, sino que solamente se hará mediante la técnica de herencias. Mediante la técnica de herencias. Solamente se podrá hacer la clase empleada, pero siempre y cuando se aplique correctamente la disciplina de las herencias. Porque esto ha sido uno de los errores normales que cometen los principiantes en programación en Java y más que todo en las herencias, que piensan que porque tiene una superclase y luego construyen las clases derivadas, entonces dicen que empiezan a acceder a la superclase empleado, lo acceden mediante la técnica de instancias, y en realidad no es así. Eso se tiene que hacer mediante la técnica de herencias, que eso ahorita van a ver cuál es la técnica que se debe implementar en una clase derivada para que se pueda aplicar correctamente la herencia a la clase o la superclase empleado. Muy bien, entonces se recomienda que deben de utilizar la palabra abstract. Se debe utilizar la palabra abstract. Ahora a continuación voy a empezar a crear la primera clase derivada, que en este caso sería la clase administrador. O sea, esta, la clase derivada administrador. Bueno, ya creé la clase administrador, luego por último le doy finish. Entonces fíjense aquí, ya tengo la clase administrador, pero mucho ojo aquí. Dijimos que la clase administrador es una clase derivada de la superclase o de la clase padre empleado. O sea que el administrador va a heredar los recursos que le va a ofrecer la clase padre. O sea que el hijo que se llama administrador va a heredar los recursos de su papá que se llama empleado. Y para aplicar la técnica de la herencia debemos de colocar la palabra extends y a continuación colocamos el nombre de la clase padre, que en este caso se llama la clase empleado. Miren que aquí ya la tenemos. Ahora a continuación empezamos con declarar este respectivo atributo, que es el caso del código administrador. O sea que entonces declaramos el código administrador, como está aquí. Muy bien. Y luego empezamos a diseñar los respectivos métodos. Empezamos con el método de propiedad set. Entonces, public void, entonces set código administrador, entre paréntesis le colocamos que declaramos un parámetro string, que se va a llamar código administrador. Entonces le colocamos el dis.código administrador, que va a ser igual al código administrador. Hacemos lo mismo, pero ya con el get, que le va a retornar un string. ¿Listo? Ahora el método que sigue es el del salario administrador. Recuerden que es que ustedes pueden implementar o diseñar métodos para que me haga alguna respectiva operación. ¿Sí? Alguna respectiva operación. Entonces, digamos como un ejemplo,
de este método que yo diseñé aquí, que se llama salario administrador y que le va a retornar un entero, ¿ya? Y digamos que simple y llanamente me retorne un valor constante, que digamos que ese sea el respectivo salario. Pues voy a suponer que me retorne, digamos, 4 millones. Aunque dentro de este respectivo método uno puede implementar alguna fórmula en caso de que la información se lo diga los respectivos usuarios, que le especifiquen entonces cómo ustedes hacen el respectivo cálculo para el salario de un administrador. Que a los contratos, que dice que a los contratos que tienen a término indefinido, que ya se les cuentan salud y pensión y que luego le dan una prima, bueno, todo ese tipo de políticas que se maneja en la empresa, entonces uno los puede implementar aquí en este método para que haga el respectivo cálculo y me retorne un respectivo resultado. Entonces yo estoy suponiendo que me retorne este valor constante, o sea, en este caso que es el de 4 millones. Listo. Ahora seguimos con el del operario. Entonces vamos a crear otra clase. O sea, la clase que vamos a crear es de la clase operario. Listo. Y hacemos lo mismo. Yo voy a copiar aquí esto, como para, digamos, como para borrar la digitada. Voy a dejar aquí. Y aquí empiezo entonces a cambiar aquí las variables, como el caso del código operario, así como lo definimos aquí. Sí, aquí está, código operario. Hacer un string. Yo copio esto aquí para que lo reemplacemos aquí. Listo. Entonces, digamos que para el salario del operario, pues voy a poner un ejemplo, pues según las políticas, digamos, que se manejen en esa respectiva empresa, digamos que a ese operario le van a pagar por hora, digamos, 5,000 pesos. Y que lo multiplique, digamos, por 30 días hábiles laborales, por ejemplo. Pues aquí simplemente estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjese que ya tengo mi respectiva clase derivada, que es la clase operario. Y otra cosa, recuerde que como esto es la clase derivada de la superclase empleado, no debemos de olvidar de colocarle la palabra extens y el nombre de la respectiva clase. Muy bien. Entonces ya tengo definidas las respectivas clases. Ya las tengo definidas. Aquí las tengo. Ahora, a continuación, voy a empezar a programar la clase principal. O sea, esta, la clase tipo main. Entonces aquí, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Antes que nada, voy a importar clases del JOcean Paint. Digamos que voy a declarar unas variables string a la cual va a tener
digamos el set y el nom, para especificar que ahí se van a almacenar la cédula y el nombre, así por ejemplo, y luego empiezo entonces con ingresar, o bueno, antes de hacer eso, primero vamos a instanciar la respectiva clase. Ojo, cuando estoy diciendo de instanciar la respectiva clase es en estas clases que tenemos, ¿cuál clase vamos a instanciar? Recuerde que la clase empleado, como es abstracta, no se puede instanciar. No se puede instanciar directamente a esta clase, sino que ya acceder a los recursos, como dije anteriormente, se tiene que hacer mediante o desde las clases derivadas. O sea que en este caso vamos a empezar primero con ingresar la información correspondiente al del administrador. Aunque en este tipo de aplicativos usted puede implementar el switch si quiere, como para que entonces el usuario pueda seleccionar si va a ingresar los datos del administrador o va a ingresar los datos de un nuevo operario, o de un nuevo administrador o de un nuevo operario. Puede ser cualquiera de las dos. Pero entonces aquí en este caso, para efectos de ejemplo, yo voy a instanciar la clase administrador porque voy a ingresar los datos del respectivo administrador. O sea que entonces para esto voy a declarar y luego instanciar el respectivo o la respectiva clase administrador. ¿Listo? Y fíjese que cuando usted quiere saber cuáles son los métodos que usted puede usar, fíjese que aquí le aparecen los métodos como el caso del get cédula y el get nombre, y así como también el set cédula y el set nombre. Esos son los métodos de la superclase. Y mire que al momento que yo instancie la clase administrador, o sea, la clase derivada administrador, yo también puedo hacer uso de los métodos, no solo de la clase derivada administrador, como el caso del código administrador, y que me traiga el respectivo salario, aquí está, como también puedo hacer uso para los métodos de la superclase, como el caso de los métodos de propiedad get cédula, y también el get nombre, como también el del set cédula y el del set nombre. Entonces aquí en este caso vamos a hacer un set. Aquí vamos a hacer es un set. Listo. Pero entonces primero vamos a decirle que ingrese la respectiva cédula mediante el JOptionPane. Mediante el JOptionPane. Y aquí le digo que digite la cédula del administrador o del nuevo administrador, por ejemplo. Y listo. Y luego entonces ya hago el respectivo set. O sea que ahí ya lo estoy encapsulando al atributo cédula de la superclase empleado. Lo mismo hago con el del nombre. Entonces aquí le coloco el nom y luego aquí le digo que digite el nombre del nuevo administrador. Y invoco el objeto y luego a continuación le implemento el set. Ahí lo tiene. Bueno, ahora seguimos con la visualización de los respectivos datos del nuevo empleado. O sea que entonces yo voy a empezar a invocar los métodos de propiedad get
para que me traiga la cédula y el nombre que están encapsulados en sus respectivos atributos de la superclase cédula, como también que me traiga el salario que va a ganar el respectivo empleado. O sea que entonces en este caso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces JOption Paint, Show, diálogo, colocamos null y entre comillas colocamos lo siguiente: la cédula del nuevo empleado es dos puntos, y colocamos entonces que nos traiga o nos haga un get a la respectiva cédula Lo mismo lo hacemos con el nombre. Le hacemos un get nombre. Y también que nos traiga el salario. Bueno, cambiemos mejor las cédulas del nuevo administrador, pues para que después no se vayan a confundir. Entonces aquí le decimos que nos traiga el salario. O sea, punto, decimos que nos traiga el salario del respectivo administrador. Entonces fíjese que, como yo les decía, uno instancia las clases derivadas, y aquí en este caso y para cuestiones de ejemplo instanciamos la clase administrador. Y mire que como estamos haciendo uso de los métodos de la superclase, o sea, la clase padre empleado, como el caso del set cédula y el set nombre, y lo mismo también con el get cédula y el get nombre, esos métodos están en la respectiva superclase empleado, y mire que aquí ya estamos haciendo uso de esos respectivos métodos. Bueno, entonces fíjese que ya tenemos aquí la parte lista de los administradores. Ya si ustedes pusieron bastante cuidado con el operario, ustedes podrán hacer lo mismo con el del respectivo operario, que ya no hay ningún problema. Como les decía ahorita, ustedes pueden implementar un switch, o sea, un ciclo así switch, para que ustedes puedan especificarles si usted va a ingresar los datos de un nuevo administrador o de un nuevo empleado. ¿Listo? Ahí les dejo como un ejercicio para que ustedes lo hagan, o sea, para que ustedes lo complementen. Bueno, entonces vamos a probar el programa. Vamos a probarlo. ¿Listo? Entonces fíjese que ahí ya me está pidiendo, en este caso, las cédulas del nuevo administrador. Entonces digamos un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Y también nos pide el nombre del nuevo administrador. Pues digamos Jaime. ¿Okay? Entonces mire que al darle a aceptar, entonces mire que ya nos trae los datos que están almacenados, están encapsulados en la superclase empleado, como el caso de la cédula, el nombre que está encapsulado en la superclase empleado, y también me trae el respectivo salario del nuevo administrador, que ese dicho método está en la clase derivada administrador. Listo. Entonces fíjese que esta es la manera en que ustedes pueden implementar las respectivas herencias. Por eso que tenemos que poner bastante cuidado con la información a la cual uno está recolectando, para entonces ya proceder a hacer su respectivo análisis y luego ya pasarlo al respectivo código. Espero que les haya gustado este video con el tema de las herencias. Muchísimas gracias.